Este miércoles celebramos el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una jornada para recordar que los consumidores tienen derecho a ser informados, a la seguridad, a elegir, a ser escuchados, la reparación, a la educación como consumidores, a la satisfacción de las necesidades básicas, a un ambiente saludable. Un programa con el impulso de la Dirección General de Consumo y Artesanía del Gobierno de la Región de Murcia. Pues continuamos en la antena de Hoy por Hoy Murcia, en la antena de la cadena SER en este especial Día Mundial de los Derechos del Consumidor. María Rosa Sancho Celdrán, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida a la antena de Radio Murcia. María Rosa es la jefa de servicio de defensa del consumidor. Y claro, a mí me gustaría preguntarle en primer lugar, ¿con qué mecanismos de defensa cuentan o contamos los consumidores cuando vemos vulnerados nuestros derechos? Pues fundamentalmente tenemos una hoja de reclamaciones. Las hojas de reclamaciones son importantes porque cuando una persona acude a un comercio y no ve satisfechas sus pretensiones, con razón o sin ella, puede solicitar la hoja de reclamaciones y el comercio tiene la obligación de entregarle las hojas de reclamaciones. Ha habido un cambio sustancial últimamente, en el año 2017, en lo que ya no es obligatorio que esté un modelo oficial de hojas de reclamaciones, que algunas veces los consumidores no lo saben y entonces llaman a la policía local pensando que no les dan las hojas correspondientes. Le pueden dar cualquier forma, cualquier hoja de reclamaciones y las ponen allí. Hay que también incidir en que anteriormente, al 2017, el consumidor tenía que ir a una oficina de información al consumidor para poner la hoja de reclamaciones y con la nueva legislación, que como ya digo, se adapta a la Unión Europea, puede ponerla directamente en el propio establecimiento. Eso como primer paso. Esto en el caso de la reclamación es una mediación. Quiere decir que si no se llega a un acuerdo, existe un segundo paso que sería la Junta Arbitral de Consumo, donde sería un procedimiento tipo arbitral, donde como si fuera un procedimiento en el juzgado, que lo explicará luego otra compañera, un procedimiento donde ya sí que la sentencia, el laudo que se llama, es de ejecutivo y es de obligado cumplimiento. Y ahí sí las partes tienen que acatar el procedimiento. Y luego también está la inspección, que aunque no sirve para resolver el problema del consumidor, sí que sirve la inspección para, en caso de que un consumidor vea que existe un indicio o posible indicio de una infracción, pues lo ponga en conocimiento de la Administración para que actúe la inspección de consumo. Lo que sí está claro, María Rosa, que las hojas de reclamaciones son obligatorias en todos y cada uno de los establecimientos. Sí, las hojas de reclamaciones son obligatorias, tanto en el establecimiento como el cartel que anuncie, o sea, que anuncie precisamente la existencia de esas hojas de reclamaciones. Si un comercio tiene varias sedes, en ese caso tiene que poner hojas de reclamaciones en todas las sedes. No puede decir, no, es que las hojas de reclamaciones las tengo en el establecimiento de la calle tal o la calle... No, tiene que tener hojas de reclamaciones en todos los sitios en los que tiene. Debe firmar la hoja de reclamaciones, sellarla la empresa y darle una copia al consumidor porque la empresa tiene un mes para contestar. Por cierto, María Rosa, los plazos de garantía de los productos, de los bienes que adquirimos han cambiado, creo que se han ampliado en los últimos años. Sí, eso también es consecuencia de una normativa de una directiva de la Unión Europea que entonces obliga a los Estados miembros a adaptarse y entonces hasta el año pasado el plazo de garantía era de 2 años en los bienes nuevos y 1 año para los bienes de segunda mano. Con la nueva legislación el plazo es de 3 años, con lo cual el consumidor ya va a haber protegido más sus derechos. Además, la diferencia está en que el año pasado, o sea, con la legislación anterior, la presunción de que el objeto es defectuoso, tiene un defecto originario, era los primeros 6 meses a favor del consumidor. El consumidor durante los primeros 6 meses no tenía que demostrar que existía un defecto en el objeto. Pero el resto, hasta completar los 2 años, tenía que demostrar que efectivamente no se había estropeado por un mal uso, sino porque tenía un defecto originario. Ahora, con la nueva legislación, no solamente son 3 años de garantía, sino que durante los 2 primeros años el consumidor no tiene que demostrar nada. Se presume que es un defecto originario del producto y el vendedor, el fabricante, tendrá que arreglarlo, sustituirlo o devolver el dinero, en el caso que proceda, sin tener que acreditar nada. Estamos hablando de todo tipo de objetos. ¿Esos 3 años de garantía son iguales para todos? Para todos los objetos. Para todos los objetos, incluso los servicios digitales. Lo que pasa es que cuando son los bienes de segunda mano, entonces se puede pactar una garantía hasta un máximo de 3 años, igual que cuando los bienes nuevos, pero en caso de que las partes no pacten nada, seguirá existiendo el plazo de 1 año de garantía. O sea, porque es los de segunda mano. Y el caso de la presunción de inocencia, como mínimo será de 1 año. Y si no, será el pacto que entre las 2 partes hayan acordado. ¿Y dónde puede acudir una persona que ve que sus derechos están siendo vulnerados? ¿A qué puerta puede llamar o a qué puertas?
Bueno, la Dirección General de Consumo está abierta para cualquier cosa, cualquier información que solicite la gente. Además, vamos, que atendemos a todo el personal. Pero de todas formas, para mayor comodidad, el consumidor puede ir a la Oficina de Información al Consumidor de su municipio. En el caso de que haya municipios que no tengan una oficina abierta, siempre pueden acudir a la Dirección General de Consumo a través de nuestro teléfono, a través de nuestra página web. Y luego también están las asociaciones de consumidores, que también hacen un papel muy importante, y entonces, bueno, pues ellos también solucionan y pueden informar a los consumidores. María Rosa, ¿estamos concienciados de todos esos derechos de los que antes hablábamos con Sonia Moreno, de que los tenemos y que los debemos utilizar? ¿O muchas veces nos conformamos y decimos, bueno, pues, no sé, hace falta más conciencia a la hora de decir, no, aquí se está vulnerando este derecho y voy a reclamar hasta el final? La verdad es que la gente tiene más conciencia actualmente. Cada vez somos más los consumidores que tenemos más conscientes y además también incluso más consumidores responsables. Eso sí es cierto. Pero de todas maneras nos queda todavía mucho camino por seguir. Entonces la verdad es que debemos de seguir intentando que los consumidores pues ejerzan sus derechos, porque la experiencia a mí me ha demostrado que, por ejemplo, en un tema de telefonía, que tenemos muchísimas reclamaciones de telefonía, a lo mejor hay 50 reclamaciones. De esas 50 reclamaciones, en la primera reclamación la empresa te dice no tienes derecho, y el consumidor no acude a la Junta Arbitral, lo olvida o abandona. Entonces, claro, hay que seguir insistiendo para que el consumidor vaya hasta el final, se informe y reclame sus derechos. A nosotros se nos da el caso alguna vez de alguna persona que ha ido y dice, no, es que como son 5 euros, me da un poco de vergüenza reclamar 5 euros. Y yo siempre digo, no, esos 5 euros son suyos. 5 euros, 1 euro, 50 céntimos, son suyos, puede reclamarlo y tiene derecho a reclamarlo. Entonces, en este caso sí que es verdad que nos vamos concienciando más gracias a las redes sociales, que también es verdad que hay mayor información, pero de todas formas tenemos que seguir insistiendo en esa concienciación de que tenemos unos derechos que se nos deben de respetar. Y por parte de los vendedores, ¿existe también cada vez más conciencia? ¿Tenemos más vendedores responsables gracias a todos los mecanismos que se ponen en marcha para que no se vulneren los derechos de los consumidores? Bueno, efectivamente también es verdad que los comerciantes también se van subiendo al carro, por así decirlo. Nosotros desde Consumo, aunque seamos defensores del consumidor, también damos jornadas. De hecho, por ejemplo, mañana voy a Puerto Lumbreras y voy a hablar a los comerciantes del tema precisamente de la garantía. Entonces también damos cursos a comerciantes para que sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones con respecto al consumidor. Por ejemplo, en el caso de la reclamación, la empresa tiene un plazo de un mes para contestar, y en ese mes tiene que contestar si acepta la pretensión del consumidor, con lo cual se soluciona el problema. Si no lo acepta, en todo o en parte. En el caso de no aceptarla, tiene que informar si está adherido a una junta, o sea, a un sistema de resolución alternativa de conflictos. En el caso de la región de Murcia, es la Junta Arbitral de Consumo. Y si no lo está, tiene que decir que existe la Junta Arbitral de Consumo donde el consumidor puede acceder y si estaría dispuesto a adherirse o no a la misma, para ese caso en concreto. Entonces ahora mismo sí que estamos dando conferencias también a través de CROE, de FREN, todas las empresas, de las asociaciones de empresarios, también estamos dando información para que sea más fácil para las dos partes. Pues María Rosa Sancho Celdrán, jefa de Servicio de Defensa del Consumidor, mil gracias por estar hoy con nosotros aquí en la antena de Radio Murcia. Nada, gracias a vosotros.